¿Has llegado a pensar que tu sufrimiento fue en vano? ¿Que ese dolor que llevas por dentro no tiene sentido? ¿Que la herida que no sana te está alejando de todo lo que soñaste? Detente un momento, porque lo que vas a escuchar no es un mensaje más, es una palabra viva, directa al corazón de Dios para ti. Hoy el cielo quiere revelarte una verdad que puede cambiar tu vida por completo. Tu dolor no fue para destruirte, fue para formarte. Deja de sufrir, porque el propósito de Dios es más grande que tu problema, más profundo que tu herida, más poderoso que todo lo que intentó apagarte. Vivimos en un mundo que glorifica la apariencia, que desprecia el quebranto, que busca atajos para evitar el proceso, pero Dios no trabaja así. Él escoge el dolor para pulirte, el fuego para refinarte, la prueba para revelarte quién eres en Él. Y aunque quizás no entiendes por qué has pasado por tanto, aunque hay noches en las que no puedes más, aunque tus fuerzas se agotan y tu alma grita en silencio, hoy el Señor te dice: no te estoy castigando, te estoy preparando. No te estoy destruyendo, te estoy posicionando. No te he abandonado, estoy más cerca que nunca. Cada lágrima que has derramado ha sido contada, cada batalla que has enfrentado ha sido registrada. Cada herida que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios la está convirtiendo en un canal de poder, de autoridad, de testimonio. Porque hay algo más grande que tu sufrimiento, el plan eterno de aquel que escribió tu historia antes de que existiera. Y Él jamás permitirá que el dolor tenga la última palabra. Prepárate para una palabra que va a confrontarte, pero también va a levantarte. Que va a tocar lo más profundo de tus heridas, no para juzgarte, sino para sanarte. Hoy entenderás por qué tu dolor fue necesario, por qué el proceso fue largo, por qué la batalla fue intensa. Y cuando lo entiendas, no solo dejarás de sufrir, empezarás a caminar en el propósito glorioso que el cielo diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. No es tiempo de rendirse, es tiempo de levantarse con fe, de declarar victoria en medio de la tormenta y de creer con todo tu corazón que Dios no desperdició ni un solo segundo de tu sufrimiento. Tu historia apenas comienza y lo que viene será mayor que todo lo que has llorado. Tu dolor no es el final, es el principio de algo glorioso. Aunque el corazón esté desgarrado, aunque tus fuerzas parezcan desvanecerse, aunque tus ojos no puedan contener más lágrimas, el cielo sigue escribiendo tu historia. Porque lo que tú percibes como un final, Dios lo ve como un punto de partida. Cuando todo parece perdido, cuando las puertas se cierran, cuando las voces a tu alrededor dicen que ya no hay esperanza, es justo ahí donde comienza el mover invisible del Espíritu. No estás enterrado, estás sembrado. Y el que ha sembrado en lágrimas cosechará con gritos de alegría. Dice el Salmo capítulo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. El dolor no es agradable, no es cómodo, no es fácil de entender, pero es una herramienta en las manos de Dios. Es un fuego que no te consume, sino que te purifica. Es una escuela donde el alma aprende lo que no puede enseñarse en la calma. Es un crisol donde el oro del carácter es probado, donde la fe es afirmada, donde los cimientos son sacudidos solo para ser reconstruidos con mayor firmeza. Muchos quieren la gloria sin cruz, el propósito sin proceso, la victoria sin batalla, pero Dios no trabaja así. Él permite que pases por valles, no para destruirte, sino para demostrarte que incluso en el valle más oscuro, su vara y su cayado te infunden aliento. Como dice el Salmo capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cada lágrima que has derramado no ha caído al suelo en vano. Cada suspiro en medio de la madrugada, cada oración sin palabras, cada clamor ahogado ha sido escuchado por el Dios que ve en lo secreto. Él no es indiferente a tu dolor, Él no es sordo a tu clamor, Él no es lejano. Al contrario, en el momento más oscuro es cuando Él está más cerca. No siempre lo sentirás, pero siempre estará. No siempre lo entenderás, pero nunca te dejará. Porque el Padre no abandona a sus hijos en el horno, los visita en el fuego, los sostiene en la aflicción, los saca más fuertes, más sabios, más llenos de Él. Tal vez hoy estás en medio del quebranto y no ves salida, pero te aseguro con toda autoridad del cielo, esto no es el final, es el comienzo de algo glorioso. Es el inicio de una transformación que marcará tu vida para siempre. Es el preámbulo del propósito que aún no has imaginado, porque Dios no permite sufrimiento sin propósito. Él no es cruel, Él no es injusto. Él es perfecto, soberano, bueno y absolutamente intencional con cada paso que das. Y cuando todo pase, cuando salgas del proceso, mirarás hacia atrás y dirás, si no hubiera sido por ese dolor, hoy no tendría esta fe. Si no hubiera atravesado esa prueba, no conocería esta dimensión de su presencia. Si no hubiera llorado, no valoraría esta paz. Si no me hubieran quebrado, no tendría esta compasión. Si no hubiera pasado por ese valle, no estaría ahora de pie como testigo de su poder, porque así trabaja Dios. Transforma lo que el enemigo quiso usar para destruirte en el escenario perfecto para formarte, levantarte y glorificarse a través de ti. Así que no bajes la cabeza, no pienses que esto es el final. No cedas ante la voz del desánimo. Levanta los ojos, respira profundo, mira al cielo.
Y declara con fe: este dolor no me define, este proceso no me anula, esta prueba no es mi tumba, es mi plataforma, es mi punto de partida, es la tierra donde Dios va a sembrar su gloria en mí. Porque lo que estás viviendo ahora no es muerte, es nacimiento, no es ruina, es preparación, no es abandono, es redención. Y el mismo Dios que permitió el proceso es el que te va a levantar, restaurar y usar para su gloria. Este no es tu final, es el glorioso comienzo de lo que Dios va a hacer contigo. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Porque los caminos de Dios son más altos que los tuyos, su pensamiento es mucho más profundo que lo que alcanzas a imaginar. Hay cosas que te duelen ahora, que te frustran, que no comprendes y que parecen no tener sentido. Momentos en los que preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no me libraste a tiempo? ¿Por qué tanto silencio cuando más necesitaba una respuesta? Pero aunque no lo entiendas hoy, llegará el día en que mirarás atrás con lágrimas en los ojos y gozo en el alma y dirás: ahora lo entiendo, ahora veo tu mano, ahora comprendo que todo tenía un propósito eterno. Porque el dolor no anula el plan de Dios, lo activa. La incomprensión del momento presente no cancela la fidelidad del futuro. Aunque no entiendas ahora lo que estás atravesando, el Señor ya está viendo cómo lo usará para formar tu carácter, para ampliar tu visión, para fortalecer tu fe, para darte compasión, para limpiarte de lo que no sirve y para posicionarte en el lugar que Él ha preparado para ti. Juan capítulo 13, versículo 7 lo declara claramente en palabras del mismo Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. El problema es que queremos entender antes de confiar, queremos lógica antes que obediencia, queremos que Dios nos explique todo antes de dar un paso, pero eso no es fe. La fe se lanza aunque no vea, la fe camina aunque no entienda, la fe se sostiene sobre una sola verdad: Dios es fiel, y aunque no entiendo su proceder, conozco su corazón, aunque no sé el por qué, confío en el para qué, porque el que me llamó no me dejará, el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios no entendieron en su momento lo que estaban viviendo. Lloraron, preguntaron, dudaron, se sintieron solos, pero no se rindieron, siguieron caminando. Y cuando llegó el cumplimiento del propósito, cuando el cielo se manifestó, cuando la gloria descendió, entonces todo cobró sentido. Lo que fue quebranto se volvió gloria. Lo que fue prueba se volvió plataforma. Lo que fue noche oscura se convirtió en el amanecer de una nueva temporada. Y así será contigo. Hoy estás en medio de algo que no comprendes. Tal vez estás viendo puertas cerradas, relaciones quebradas, caminos truncados, silencio prolongado. Tal vez hay cosas que parecen injustas, que te duelen y te confunden. Pero no te desesperes, no tomes decisiones precipitadas. No le creas a la voz del enemigo que te dice que todo se acabó. Porque en medio de esa confusión, Dios está trabajando en secreto. Está moldeando tu espíritu. Está purificando tu corazón. Está alineando todo para que cuando llegue el momento tú puedas levantar tu voz y testificar con autoridad: valió la pena, no lo entendía, pero Dios sabía lo que hacía. No lo veía, pero Él estaba obrando. No lo sentía, pero Él me sostenía. Y entonces tu testimonio será un arma de edificación. Bendecirás a otros con lo que hoy te está quebrando. Sanarás a otros con la herida que hoy aún sangra. Fortalecerás a otros con el proceso que hoy no logras explicar. Porque el Señor no solo te saca del valle, también te da propósito en medio de él. Él no te permite pasar por el fuego para que salgas igual, sino para que salgas con autoridad, con una historia que inspire, con una fe más profunda, con una visión más clara. Así que no te afanes por entenderlo todo ahora, no lo necesitas. Lo que necesitas es confiar, porque llegará el día en que todo cobrará sentido. Y lo que hoy te hace llorar, mañana será tu mayor alabanza. Lo que hoy te hace preguntar, mañana será la prueba de que Dios nunca te soltó. Y entonces tu boca se abrirá con gratitud, tu corazón rebosará de gozo y tu espíritu exclamará: ahora entiendo, todo lo que viví fue necesario para llegar hasta aquí. Gracias, Señor, porque aunque no lo entendía, tú nunca dejaste de guiarme. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio vivo de que Dios siempre tiene un propósito más grande que tu dolor. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos, lo convierte en propósito. Porque cada lágrima que has derramado, cada momento de dolor, cada día en que pensaste que ya no podías más, ha sido registrado en el cielo. Nada de lo que has pasado ha sido ignorado por tu Padre. Él ha estado ahí en medio de cada noche oscura, en cada silencio que te rompía por dentro, en cada herida que te dejó marcado. Y aunque el sufrimiento no viene de Él, Él lo redime. Lo toma en sus manos, lo transforma y lo usa para cumplir su propósito en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo declara con fuerza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese todas las cosas incluye el sufrimiento. Incluye el abandono que viviste, la traición que te dolió, la enfermedad que te debilitó, la pérdida que no entendiste. Nada se pierde en las manos de Dios. Todo es reciclado, transformado, elevado al plano divino, donde el dolor se vuelve plataforma, el quebranto se vuelve semilla y la historia rota se convierte en mensaje de esperanza. Porque eres el único capaz de hacer que de la ceniza surja belleza, que de las ruinas nazca una obra eterna, que del polvo se levante una voz con autoridad.
Hay personas que se sienten inútiles por lo que han sufrido. Piensan que ya no sirven, que el daño que han recibido los ha dejado marcados para siempre, que sus heridas los descalifican. Pero Dios no llama a los perfectos, llama a los quebrantados. No elige a los que nunca lloraron, sino a los que en medio del llanto se aferraron a Él. Porque el sufrimiento produce un conocimiento del corazón de Dios que no se adquiere en la comodidad. Hay una profundidad espiritual que solo se alcanza en el valle. Hay una unción que solo se activa cuando has sido quebrado, cuando has muerto a ti mismo, cuando has pasado por el fuego y no has huido. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha tratado de convencerte de que tu sufrimiento fue en vano, que tus pérdidas fueron castigo, que tus caídas fueron el fin, que tus lágrimas solo fueron muestra de debilidad. Pero él es mentiroso desde el principio, porque lo que el diablo quiso usar para destruirte, Dios lo está usando para equiparte. El mismo infierno que quiso hacerte retroceder está siendo testigo de cómo Dios está levantando un guerrero en ti. Porque no ha sido desechado, ha sido preparado, no ha sido rechazado, ha sido refinado. No ha sido olvidado, ha sido escondido por un tiempo para ser revelado con gloria. El sufrimiento te hace sensible, te hace sabio, te hace compasivo, te conecta con el dolor de otro, te aleja del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia. Te recuerda que dependes de Dios para todo. Y desde ese lugar de dependencia, Él te moldea como al barro en las manos del alfarero. Él sabe lo que está haciendo. Aunque tú no entiendas la forma, Él ya conoce el resultado, y ese resultado es una vasija útil, ungida, llena del Espíritu, lista para ser usada para su gloria. Así que no desprecies tu sufrimiento, no lo escondas, no lo veas como una vergüenza, preséntalo ante Dios. Dile: Señor, esto fue lo que viví, esto me dolió, esto me marcó, pero no quiero que se pierda. Úsalo, transfórmalo, conviértelo en propósito, y Él lo hará. Él tomará ese pasado que aún sangra y lo convertirá en testimonio. Tomará tu historia y hará de ella un mensaje de restauración. Porque cada sufrimiento que se entrega a Dios con humildad se convierte en una herramienta poderosa para levantar a otros. No estás roto en vano, no estás herido sin sentido. Dios está escribiendo a propósito con tus lágrimas. Y muy pronto lo que hoy duele será usado por el cielo para traer consuelo, dirección y libertad a muchos. Porque cuando Dios pone sus manos sobre tu sufrimiento, nada se desperdicia, todo se transforma para su gloria, y lo que tú pensaste que era tu fin será el principio de una vida con propósito eterno. Las lágrimas que has derramado están siendo contadas en el cielo, porque no hay ni una sola gota de tu dolor que haya sido ignorada por el corazón de Dios. Aunque quizás nadie más te haya visto llorar, aunque hayas escondido tu quebranto detrás de una sonrisa, aunque hayas caminado como si todo estuviera bien mientras por dentro te desmoronaba, el Señor ha estado ahí. Cada lágrima, cada suspiro, cada noche de soledad ha sido registrada por el Creador. No como una estadística fría, sino como una expresión profunda del alma de un hijo o hija que Él ama intensamente. Lo dice el Salmo capítulo 56, versículo 8, con una ternura celestial. Tú llevas la cuenta de todos mis lamentos, has guardado mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Esas lágrimas no fueron inútiles, no fueron una señal de debilidad, sino una declaración de humanidad, de vulnerabilidad, de necesidad del cielo. En este mundo que premia la frialdad, la dureza, Dios honra al quebrantado, a ese que no tiene miedo de llorar delante de Él, de vaciar el alma, de derramar todo lo que lo abruma en el altar de su presencia. Porque en esas lágrimas hay una oración sin palabras, hay un clamor más profundo que cualquier predicación, hay un lenguaje espiritual que solo el cielo puede interpretar. Tus lágrimas han tocado el trono de Dios. Y aunque no lo veas ahora, están provocando respuestas que ya están en camino. Hay lágrimas que no solo limpian el alma, también riegan la tierra donde nacerá una cosecha futura. Lo que hoy lloras con dolor, mañana lo recordarás con gratitud. Porque mientras el mundo te dice que seas fuerte y te trague las emociones, Dios te dice: derrámate delante de mí porque yo soy tu refugio. Cuando lloras delante de Él, no te debilitas, te fortaleces, no te rompes, te sana, no pierdes el control, lo entregas en las mejores manos. Tal vez piensas que nadie entiende lo que ha pasado. Tal vez sientes que tus lágrimas han sido ignoradas, incluso por los más cercanos. Pero Dios no es como los hombres. Él no te juzga por llorar. Él se acerca. No te acusa por estar herido. Él te abraza. No te exige que calles. Él te escucha. Y no solo te oye, te consuela, te restaura, te promete que no llorarás para siempre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 lo anuncia con poder. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Esa promesa no es solo para el futuro celestial, también es una verdad que empieza a cumplirse aquí y ahora. Porque hay un momento en el que Dios comienza a enjugar tus lágrimas en esta vida. Un día en que te levantas y sientes paz donde antes había angustia. Un instante donde tu alma sin explicación lógica se llena de gozo. Un susurro de Dios que te dice: estoy aquí, vi cada lágrima y he venido a sanarte. Porque el Dios que cuenta tus lágrimas también es el Dios que promete restaurarlo. Y no solo te sana, también te prepara.
Porque las lágrimas que tú derramaste con dolor, mañana serán las mismas que te darán autoridad para consolar a otros. Lo que lloraste en lo secreto será tu respaldo en lo público. Dios va a usar tu historia, tu proceso, tus quebrantos como puente para sanar a muchos que hoy viven lo mismo. Te convertirá en un refugio para otros. Y cuando ores, tu oración no será vacía. Será respaldada por cada lágrima que derramaste, por cada noche que resististe, por cada momento que no entendías, pero aún así creíste. Así que no menosprecies tus lágrimas. No te avergüences de tu quebranto. No escondas más tu dolor. Llévalo a la presencia de aquel que no solo ve, sino que también actúa. Él ha estado contigo en cada paso. Y en el cielo hay una redoma llena con tus lágrimas, como testimonio eterno de que fuiste fiel, de que no te rendiste, de que aunque caíste muchas veces, nunca dejaste de buscar su rostro. Las lágrimas que has derramado no fueron el final, fueron la siembra de una nueva temporada. Y ahora el cielo se prepara para responder, porque cuando Dios guarda tus lágrimas, también prepara tu recompensa. Y esa recompensa está más cerca de lo que imaginas. No estás solo en medio del quebranto. Dios está más cerca de lo que imaginas. Aunque tus ojos no lo vean, aunque tu piel no lo sienta, aunque tu mente se llene de preguntas sin respuesta, el Señor está ahí, presente, atento, amoroso. En cada momento de soledad, en cada noche de angustia, en cada instante en que sentiste que ya no podías más, Él estaba a tu lado. Silencioso tal vez, pero no ausente. Quieto quizás, pero jamás indiferente. Porque el corazón de Dios se inclina con compasión hacia el alma herida. Y su presencia se intensifica cuando tu fuerza humana se termina. Dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que nadie te ve, que ni siquiera Dios se interesa por ti. Pero es una mentira de las tinieblas para aislarte, para apagarte, para que dejes de clamar. Porque cuando dejas de orar, dejas de recibir. Cuando dejas de creer, dejas de avanzar. Pero hoy el Espíritu de Dios viene a recordarte que Él ha estado contigo en todo momento. Incluso cuando sentiste que estabas cayendo, Él estaba debajo sosteniéndote. Incluso cuando pensaste que no había nadie que comprendiera tu dolor, Él estaba llorando contigo. Porque su amor no es emocional, es eterno. No depende de tu conducta, depende de su fidelidad. Y esa fidelidad no se rompe por tu sufrimiento, al contrario, se manifiesta aún más fuerte cuando tú no puedes seguir. Porque Dios no abandona al herido, no se cansa de levantar al caído, no se aparta del que clama con un corazón sincero. Es en el quebranto donde su presencia se vuelve más real, donde no necesitas luces, ni música, ni ambiente especial. Solo el susurro de tu alma basta para que Él descienda con ternura. A veces no habla, pero abraza. A veces no actúa como tú esperas, pero te sostiene, y eso basta, eso sana, eso renueva. Hay momentos en que todo parece oscuro, en que incluso los que te aman no saben qué decirte, en que las palabras de aliento no alcanzan, en que el silencio pesa más que el dolor. Pero en esos momentos Dios no se aparta, Él se acerca más. Se vuelve sombra en tu sol abrasador, se vuelve escudo en tu día de guerra, se vuelve refugio cuando el mundo te rechaza, se vuelve respuesta cuando ya no tienes preguntas, porque Él no necesita explicarte para acompañarte, solo necesita que lo busques, que lo invoques, que le abras el alma aunque no tenga fuerzas para hablar. Y si hoy estás atravesando uno de esos momentos donde el dolor te ha hecho pensar que Dios se olvidó de ti, levanta tus ojos, porque aunque no lo veas, Él está ahí, rodeándote, cubriéndote, esperando que sueltes la carga para abrazarte con poder. No estás solo. No estás olvidado, no estás invisible para el cielo. Al contrario, estás en el centro de su mirada. Estás siendo sostenido por las manos que formaron el universo. Estás siendo acompañado por aquel que prometió no dejarte ni desampararte jamás. No necesitas entenderlo todo para confiar. Solo necesitas creer que su amor es más grande que tu dolor. Y en ese creer vas a sentirlo. En ese creer su presencia se va a manifestar. En ese creer su poder va a levantarte. Porque Dios no se aleja del que sufre, se acerca. No se esconde del que llora, se manifiesta. No se molesta con tus preguntas, responde con su paz. Él está más cerca de lo que imaginas, más atento a lo que crees, más comprometido contigo de lo que tú mismo estás con Él. Así que respira, no es el final, no estás solo. El cielo no ha cerrado sus oídos y lo que estás sintiendo ahora no durará para siempre, pero la presencia de Dios en medio de este proceso sí durará. Él camina contigo, te lleva en brazos cuando ya no puedes más. Y te promete que después de esto no solo saldrás vivo, saldrás transformado. Porque el Dios que ha estado contigo en el fuego será el mismo que te sacará de las llamas sin olor a humo, con nueva fuerza, con nueva visión y con una historia de gloria para su nombre. No estás solo, Dios está contigo aquí y ahora. El proceso es duro, pero produce un peso de gloria eterno. Porque no hay formación verdadera sin quebranto, no hay profundidad espiritual sin desierto, no hay madurez sin dolor. Aunque el proceso sea largo, aunque parezca que no tiene sentido, aunque a veces te robe hasta las palabras para orar, Dios sigue obrando en lo invisible y ese obrar no es en vano, no es castigo, es preparación.
no es olvido, es diseño divino. Porque el mismo Dios que te llamó también te está formando y lo hace a través del fuego, no para quemarte, sino para refinarte. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 lo dice con autoridad celestial. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El proceso duele, pero te edifica. El proceso te sacude, pero también te alinea. El proceso te vacía, pero para llenarte con lo que realmente importa. A veces clamas por respuestas y Dios responde con silencio. A veces pides salida y Dios decide quedarse contigo en medio del horno. Porque no todo se trata de que salgas rápido, sino de que salgas preparado. Y el Señor no acelera procesos cuando aún hay cosas en ti que necesitan morir. Él no te saca del crisol si todavía hay impureza. Porque lo que Él quiere hacer contigo no es algo superficial, es algo eterno. Y eso solo se forja en el quebranto. Hay un tipo de gloria que no se revela en la superficie. Hay un tipo de autoridad espiritual que solo se recibe cuando pasas por el valle con los ojos cerrados, pero el corazón encendido. Cuando no entiendes nada, pero no sueltas la mano de Dios. Cuando caminas por la fe y no por la lógica. Cuando en lugar de huir del dolor, te entregas al propósito. Y ahí, en ese lugar oscuro donde otros se rinden, tú decides creer. Y en ese creer, en esa fidelidad silenciosa, el cielo empieza a trabajar en ti algo que no se puede explicar con palabras, algo que no se compra con títulos, ni se adquiere con experiencia humana. Se llama peso de gloria. El peso de gloria es esa presencia de Dios que te envuelve cuando ya no queda nada más. Es esa paz sobrenatural que se instala en tu alma, aun cuando afuera todo está derrumbándose. Es ese gozo inexplicable que aparece en medio de las lágrimas. Es ese carácter firme que no se tambalea ante la crítica ni se corrompe con el aplauso. Es esa convicción inquebrantable que te permite hablar de esperanza mientras otros solo ven derrota. Es el fruto de un proceso bien vivido. No de un proceso fácil, sino de uno atravesado con obediencia, con lágrimas, con entrega total. Porque muchos quieren el resultado, pero no están dispuestos a pasar por la formación. Quieren la unción, pero no el precio. Quieren el respaldo de Dios, pero no el moldeado del Espíritu. Y por eso viven vacíos, sin raíces, sin fundamento. Pero tú no. Dios te ha llevado por el camino estrecho, te ha hecho pasar por el horno, no para destruirte, sino para extraer de ti lo mejor, como el oro que es probado en el fuego, como el aceite que solo se obtiene al exprimir la oliva, como el perfume que solo se libera cuando se rompe el vaso de alabastro. Y aunque ahora no lo veas, lo que estás viviendo está formando en ti una gloria que no se apagará, una firmeza que no tambaleará, una fe que no se romperá. Y cuando salgas de este proceso, saldrás con un resplandor que solo los que han sido procesados por Dios llevan consigo. Un brillo que no es vanidad, es presencia. Una voz que no es solo experiencia, es autoridad. Una vida que no es solo sobrevivencia, es testimonio viviente del poder de Dios. Así que si estás en medio del proceso, no te rindas, no huya, no maldigas el horno, abraza el propósito. Porque cada segundo de este dolor, cada paso en este valle está produciendo en ti algo eterno. Algo que no se irá con el tiempo, algo que será tu marca, tu huella, tu legado. El proceso es duro, sí, pero lo que viene después, lo que se está formando ahora mismo dentro de ti será glorioso y valdrá la pena porque será eterno. Cada batalla tiene una fecha de caducidad, pero el plan de Dios permanece para siempre. Porque aunque hoy sientas que la lucha no termina, aunque el dolor se prolongue más de lo que esperaba, aunque parezca que vives atrapado en una guerra que no da tregua, la verdad eterna es esta. Lo que estás atravesando tiene un final, pero lo que Dios ha decretado sobre tu vida no tiene fin. El enemigo quiere hacerte pensar que vivirás sufriendo para siempre, que tu historia quedará marcada por la derrota, que jamás saldrás de esta estación. Pero el cielo te grita con poder, esto también pasará. Porque todo lo que es humano es temporal, pero lo que viene de Dios es eterno. Isaías capítulo 40, versículo 8 lo declara con autoridad. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La batalla puede estar ardiendo ahora, el dolor puede estar siendo intenso, el desierto puede haberse extendido, pero Dios no ha cambiado de parecer sobre ti. Su plan sigue intacto, su propósito sigue en pie. Y lo que estás enfrentando hoy no es una interrupción de tu llamado, es una preparación para caminarlo con mayor peso, con mayor fe, con mayor autoridad. Porque cuando la tormenta se detenga y se va a detener, tú no saldrás igual, saldrás más fuerte, saldrás más maduro, saldrás sabiendo quién eres en Cristo y quién es tu Dios en medio de cada valle. El enemigo es especialista en aprovechar la duración del proceso para sembrar dudas. Quiere que el tiempo te convenza de que Dios se olvidó. Quiere que la espera se convierta en frustración. Pero el Señor no mide el tiempo como tú lo mides. Él está trabajando en capas profundas de tu ser. Él está moldeando tu corazón. Él está perfeccionando tu carácter. Y cuando haya terminado, cuando haya sido fortalecido, establecido y afirmado, entonces abrirá la puerta que aún hoy parece cerrada. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nada de lo que estás viviendo es eterno excepto su amor. Ni la escasez, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la prueba. Todas esas cosas tienen fecha de expiración. Pero lo que Dios ha depositado en tu espíritu, eso no se termina, eso no se marchita, eso no muere. El enemigo puede atacar tu cuerpo, tus emociones, tus circunstancias, pero no puede tocar el decreto eterno que el Padre ha escrito sobre ti. Y cuando Dios dice te levantaré, no importa cuántas veces caiga. Cuando Dios dice te usaré, no importa cuán lejos haya llegado. Cuando Dios dice te sostendré, no importa cuán débil te sientas. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Sus planes no caducan, sus promesas no expiran. Y hay algo más poderoso aún. Cada batalla que enfrentas está siendo usada por Dios para fortalecer el fundamento de ese plan eterno. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte está siendo transformado en la evidencia de que Dios está contigo. Porque cuando esta lucha termine, y terminará, habrá fruto, habrá testimonio, habrá nueva visión, habrá nueva autoridad. No solo saldrás del fuego, sino que saldrás llevando la fragancia de Cristo, la marca del proceso, la fuerza de la fe purificada. Así que no te desesperes por el tiempo, no creas que Dios se ha tardado. Él llega justo cuando ha terminado de obrar en lo profundo. Y mientras tanto, su gracia te sostiene, su amor te rodea, su fidelidad te cubre. Aguanta un poco más, clama un poco más, adora incluso con lágrimas, porque la batalla tiene final, pero lo que Dios está formando en ti será eterno. Recuerda siempre, los vientos se calman, las tormentas cesan, las temporadas cambian, pero el plan de Dios para tu vida no se detiene por una guerra, se fortalece en ella, se revela después de ella y permanece para siempre. Esta batalla terminará, pero el propósito de Dios en ti jamás terminará. Tu mayor herida será usada como canal de sanidad para otros, porque aquello que más te dolió, lo que te quebró por dentro, lo que pensaste que arruinaba tu historia para siempre, en las manos de Dios se convierte en instrumento de gloria. No hay herida que Él no pueda redimir, no hay cicatriz que no pueda usar para hablar a través de ti. Porque el Dios que sana no solo te restaura para que te sientas mejor, sino para que seas respuesta a otros que aún están sangrando. Lo dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. El Señor no te levanta solo para que vivas una vida tranquila. Él te levanta para que seas testimonio, para que te conviertas en evidencia viva de que el dolor no es el final. Tus heridas no serán escondidas, serán mostradas como trofeos de su fidelidad, porque cuando alguien que aún está roto te escuche hablar, verá que hay esperanza. Cuando alguien que aún está llorando escuche tu historia, sentirá que puede volver a respirar. Dios transforma tu dolor en mensaje, y ese mensaje no será desde la teoría, sino desde la experiencia. Por eso te dolió tanto, por eso fue tan profundo, porque el propósito es mayor de lo que imaginas. Las personas sanan cuando sienten que no están solas, y tú serás enviado precisamente a esos lugares donde tú mismo fuiste herido. Si lloraste por abandono, consolarás a los abandonados. Si fuiste traicionado, sanarás a los que están atrapados en la amargura. Si pasaste por depresión, levantarás a los que han perdido la esperanza. Si sobreviviste a pérdida, serás abrazo para los que viven el luto. Tu dolor se convertirá en lenguaje universal y Dios lo usará para que otros encuentren refugio, consuelo y dirección. Pero para que eso ocurra, primero debes permitir que Él sane de verdad. No solo tapar la herida, no solo seguir adelante fingiendo que no pasó nada, sino presentarle tu dolor, dejar que lo toque, que lo redima, que lo transforme, porque Dios no sana lo que no se entrega. Él no fuerza la restauración, pero sí lo ofrece con ternura. Y cuando decides abrir tu alma y decir, Señor, aquí está mi herida, entonces comienza un proceso de sanidad que no solo te restaura, sino que te equipa. Y ahí es donde ocurre el milagro. Lo que fue tu punto más débil se convierte en tu área más poderosa. Donde antes llorabas, ahora predica. Donde antes te quebrabas, ahora edifica. Donde antes sentías vergüenza, ahora das testimonio. Porque el Dios que te sanó quiere mostrar al mundo lo que puede hacer con un corazón restaurado. Y cuando hables no será desde el orgullo ni desde la altivez, sino desde la compasión. No juzgarás, abrazarás, no señalarás, extenderás tu mano. Porque recordarás lo que sentiste y sabrás cómo sanar al otro con la misma misericordia que recibiste. Muchos quieren servir a Dios desde sus talentos, desde su fortaleza, desde sus virtudes. Pero Dios usa a los quebrantados. Porque el que ha sido herido y sanado por el cielo ya no busca reconocimiento, solo busca obedecer. Ya no busca brillar, solo busca ser útil. Ya no busca aplausos. Busca que otros no se pierdan en el mismo dolor que él vivió. Esa es la verdadera redención. Ese es el verdadero ministerio. Esa es la gloria de Dios manifestándose a través de tu historia. Así que no escondas más tu herida. No la tapes con una sonrisa vacía. No la entierres como si fuera vergüenza. Preséntala ante Dios, déjala ser sanada y luego compártela. Porque tu mayor herida no fue el final de tu historia, fue el inicio de un propósito mucho más alto.
Y el día que veas a otro ser restaurado por medio de lo que tú viviste, entenderás por qué tuvo que doler tanto. Y darás gracias y adorarás. Y declararás con toda tu alma: Señor, ahora lo entiendo, tú no desperdicias nada. Mi herida era parte de tu plan y ahora por tu gracia es mi mayor herramienta para sanar a otros. Bendito sea el Dios que transforma el dolor en propósito y las heridas en canales de su gloria. El enemigo quiso destruirte con el sufrimiento, pero Dios te está formando con él. Porque lo que el infierno planeó para tu ruina, el cielo lo tomó para tu crecimiento. Lo que el adversario lanzó contra ti como un arma para acabar contigo, Dios lo está usando como martillo para forjar en ti un carácter indestructible. Cada lágrima que el enemigo esperaba que fuera tu final ha sido una gota que Dios ha utilizado para ablandar la dureza de tu corazón y convertirte en un vaso útil en sus manos. Génesis capítulo 50, versículo 20 lo declara con verdad eterna. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El enemigo te golpeó con fuerza. Usó personas, circunstancias, pensamientos oscuros, temporadas de sequía espiritual, enfermedades, traiciones y miedo para doblegarte. Quiso verte rendido, confundido, destruido, dudando de tu identidad y de tu propósito. Y por momentos pareció que lo estaba logrando, por momentos te sentiste al borde. Pensaste que no podías seguir. Creíste que ya no tenías valor. Dudaste incluso de si Dios realmente estaba contigo. Pero lo que no sabías es que mientras tú sentías que estabas cayendo, el Espíritu de Dios estaba obrando en lo más profundo de tu ser, formando en ti algo que ni siquiera tú comprendías. Resistencia, fe inquebrantable, dependencia total. El enemigo solo ve el momento. Dios ve el destino. El enemigo reacciona al presente. Dios ya escribió el futuro. Y por eso cada intento del diablo de quebrarte ha sido absorbido por la gracia de Dios y transformado en enseñanza, en testimonio, en poder espiritual. Porque no hay golpe que Dios no pueda redimir. No hay herida que no pueda volver un arma en tus manos. No hay proceso que no se convierta en plataforma cuando te mantienes fiel. El sufrimiento no te destruyó. Te hizo más fuerte. Te hizo más humilde. Te hizo más real. Te hizo más empático. Te conectó con el dolor ajeno. Te despojó de las máscaras. Te limpió de la superficialidad. Te obligó a depender de Dios como nunca antes. Y eso, aunque no fue placentero, fue glorioso. Porque lo que ahora están haciendo en ti no es una fe emocional, es una fe probada. No es una fuerza de apariencia, es una fuerza espiritual. No es un cristianismo de palabra, es una vida que ha sido marcada por el fuego y aún así sigue adorando. Y eso es lo que el enemigo no soporta. No soporta que aún después de todo lo que viviste, sigas de pie. Que aún con heridas sigas creyendo, que aún con lágrimas sigas adorando. Que aún sin entenderlo todo sigas proclamando que Dios es bueno, eso es lo que hace que el infierno tiemble. Porque ya no eres un creyente superficial, ahora eres un guerrero. No solo conoces a Dios por lo que has leído, sino por lo que has vivido. Has probado su fidelidad, has caminado con Él en el fuego. Y no hay infierno que pueda con alguien que ha sido formado por el cielo en medio de la batalla. Así que no te lamentes más por lo que pasaste. No sigas repitiendo que el enemigo te robó. No vivas con miedo al pasado, porque el mismo sufrimiento que quiso destruirte, Dios lo usó para formarte. Y ahora eres más sabio, más maduro, más firme, más lleno del Espíritu. No porque no dolió, sino porque en medio del dolor no soltaste a Dios. Y Él nunca te soltó a ti. Prepárate, porque lo que viene ahora no es más sufrimiento, es manifestación. Ahora verás con tus ojos cómo Dios te usa con poder, cómo otros te escuchan y encuentran consuelo, cómo tus palabras cargan autoridad, cómo tu historia libera a otro. Porque tú no sobreviviste para contar una historia, sobreviviste para ser parte del ejército que Dios está levantando en estos tiempos. Un ejército que fue golpeado pero no vencido, que fue herido pero sanado, que fue quebrado pero reconstruido con gloria. El enemigo pensó que te había destruido, pero Dios te estaba formando. Y lo que hoy eres es el resultado de un proceso que el cielo usó para darte un propósito eterno. Bendito sea el Señor, que convierte la intención del mal en una gloriosa victoria para los que no se rinden. Vivimos en un tiempo donde el sufrimiento parece tocar cada rincón de la sociedad. Hay familias quebradas, corazones rotos, jóvenes perdidos, madres solas, hombres desesperados y una humanidad entera buscando respuesta en lugares que no tienen voz. El dolor se ha vuelto común, pero la esperanza parece escasa. En medio de esta generación herida, anestesiada por el ruido del mundo y saturada de información vacía, Dios levanta una verdad que resuena con poder. Tu sufrimiento no es el final, es la semilla de un propósito más grande. El mundo moderno te enseña a evitar el dolor, a callarlo, a disfrazarlo, a huir de él. Pero Dios te enseña a atravesarlo con fe, a mirarlo de frente sabiendo que no estás solo. Porque lo que estás viviendo ahora no es un castigo, ni una maldición, ni una pérdida de tiempo. Es parte del diseño eterno. Y lo que hoy te pesa, mañana será lo que te impulse. Lo que hoy te hace llorar, mañana será lo que te haga predicar. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una cicatriz de honra. Porque en este mundo que celebra lo superficial, Dios sigue forjando corazones profundos. Mira tu vida, mira el proceso,
Pregúntate con honestidad, ¿cuántas veces pensaste que no lo lograrías y sin embargo aquí estás? ¿Cuántas veces te sentiste solo y aún así algo, o mejor dicho, alguien te sostuvo? ¿Cuántas veces quisiste rendirte, pero dentro de ti ardía una llama que te hacía seguir? Esa llama no es casualidad, es el Espíritu de Dios. Él ha estado ahí en todo momento, no para evitarte sufrimiento, sino para asegurarse de que salgas de él transformado. Porque el sufrimiento sin Cristo te destruye, pero el sufrimiento con Cristo te forma. Y hoy Él te está llamando a mirar tu dolor con otros ojos, a no despreciar lo que has vivido, a no maldecir lo que te formó, a no esconder más tus lágrimas, sino convertirlas en oración. Porque mientras el mundo corre desesperado buscando fórmulas para llenar el vacío, tú tienes en tu interior una historia que puede encender la fe de otros. No es perfecta, pero es real. No es limpia, pero ha sido redimida. No es orgullosa, pero lleva cicatrices que predican. El propósito de Dios para ti no fue cancelado por sufrimiento, fue moldeado por Él. Y ahora, después de todo lo que pasaste, estás más cerca que nunca de ver lo que tanto esperaste. Porque no fuiste llamado solo a sobrevivir, fuiste llamado a manifestar la gloria de Dios. Y esa gloria no viene del éxito humano, viene de un corazón quebrado que decidió confiar, de una fe que no retrocedió, de una voz que en vez de callar eligió proclamar: mi Dios no me abandonó, Él me formó en medio del fuego y ahora para su gloria me levanta. En este mundo actual tan lleno de prisas, máscaras y apariencias, tú serás testigo de que el dolor no tiene la última palabra, que el sufrimiento no define el destino, que las lágrimas no son debilidad, son semillas, porque en medio de una generación sin esperanza, tu vida será un faro, un testimonio, una señal de que aunque el enemigo quiso destruirte, el plan de Dios fue más grande. Hoy el cielo te mira y te recuerda: no desperdiciaste tu dolor, no fue en vano lo que viviste, fuiste procesado, fuiste probado y ahora estás listo para caminar en el propósito eterno que fue preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Levántate, porque lo que viene será mayor que todo lo que ya pasó. Dios no ha terminado contigo, Él apenas está comenzando. Oremos, Padre Celestial, hoy me acerco a ti con el corazón desnudo, con el alma rendida y con las manos vacías, pero con la certeza de que tú no rechazas al quebrantado. Señor, no vengo a pedirte que borres el dolor que viví, sino que lo redimas. No te pido que elimines mis cicatrices, sino que las uses para testificar que tú estuviste conmigo en cada paso del proceso. Hoy reconozco que no entendí muchas cosas, que lloré, que dudé, que caí, pero también reconozco que nunca estuve solo. Tú me levantaste, tú me sostenías cuando mis fuerzas se acababan. Tú me cubriste con tu presencia cuando el mundo me dio la espalda. Señor, gracias porque en medio del sufrimiento no permitiste que me perdiera. Gracias porque cada lágrima que derramé, tú la recogiste. Cada noche que pasé en silencio, tú la acompañaste. Cada herida que me marcó, tú la convertiste en parte de mi propósito. Hoy levanto mi voz y te digo: úsame. Usa todo lo que viví, todo lo que aprendí, todo lo que me quebró para bendecir a otros, para levantar al caído, para sanar al herido, para consolar al que llora. No quiero esconder más mis cicatrices, quiero que tú las muestres como evidencia de que sigues siendo un Dios que sana, que transforma, que restaura. Espíritu Santo, fortalece mi fe. Cuando venga el recuerdo del dolor, recuérdame el propósito. Cuando el enemigo quiera acusarme con mi pasado, hazme recordar que todo fue parte del plan, que mi vida no fue un accidente, que mi proceso no fue en vano, que mis noches oscuras fueron el taller donde tú forjaste en mí un nuevo corazón. Hoy me despojo del lamento y me visto de esperanza. Me quito el manto del quebranto y me cubro con tu gracia. Renuncio a vivir con miedo, con vergüenza, con culpa y me levanto como un instrumento útil para tu gloria. Señor, te pido por cada persona que aún está en medio del proceso, por los que aún están llorando, por los que sienten que ya no pueden más. Visítalos, abrázalos, recuérdales que no están solos. Que si tú me sostuviste a mí, también los sostendrás a ellos. Que si tú me levantaste, también los levantarás. Que si tú hiciste de mi dolor un propósito, también lo harás con ellos. Porque tú no cambias, tú no fallas, tú no te olvidas. Hoy, en fe, declaro que lo mejor está por venir. Que lo que viví fue preparación, que lo que lloré fue semilla, que lo que el enemigo quiso usar para destruirme, tú lo usaste para formarme. Y que a partir de ahora caminaré con la frente en alto, no porque todo sea fácil, sino porque sé quién camina conmigo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Salvador. Esta oración te la entrego, confiando en que tú la escuchas, la abrazas y respondes en tu tiempo perfecto. En el nombre poderoso de Jesús, el que me rescató del valle, el que me sanó en lo más profundo y el que me está llevando a cumplir mi propósito eterno. Amén. Amado hermano, amada hermana, si esta palabra ha tocado tu corazón, no la dejes pasar como una emoción pasajera. Esto que escuchaste no vino de un hombre, vino del corazón de Dios directo a tu alma. Hoy el cielo te ha recordado que no estás quebrado por casualidad, que tu dolor no fue inútil, que tu sufrimiento no fue en vano. Todo fue parte del diseño, todo fue parte del plan. El enemigo quiso enterrarte, pero Dios te estaba sembrando. Pensaste que era el final, pero era solo el inicio del propósito eterno que Él preparó para ti.
No te vayas igual. No regreses a tu rutina con el mismo lamento. Decide en este momento cambiar tu lamento en adoración, tu herida en testimonio, tu quebranto en ministerio. Porque tú no eres víctima, tú eres testigo. Has sido formado en el fuego para ser instrumento de gloria. Y lo que viene ahora no es más llanto, es fruto. No es más soledad, es propósito. No es más oscuridad, es luz para otro. Sal de esta palabra con la frente en alto. Camina como quien ha sido escogido por el Creador del universo. Habla como quien ha sido procesado pero preservado. Vive como quien ha sido restaurado por la mano de Dios. Porque lo que sufriste te preparó. Y ahora, por su gracia, estás listo para ser usado como nunca antes. Y si esta palabra encendió algo en ti, compártela. No la guardes. Hay otros que están llorando en silencio y necesitan saber que su historia aún no ha terminado. Que Dios también los está formando. Que también hay esperanza para ellos. Sé voz de consuelo, sé canal de fe, sé respuesta para los que aún no ven salida. Que la paz de Dios te acompañe, que su propósito se active en ti y que cada paso que des sea testimonio de que el que sufrió ahora vive para su gloria. Hasta la próxima. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te use con poder sobrenatural. Amén y amén. Yeah.